versión de el título del tema de regreso a casa. Muchos de nosotros estamos en casa. Las iglesias están cerradas. Hay enfermedad por doquier. El dolor sobreabunda en medio de la sociedad. Pero en medio de todo ello tendremos que dar el recuento de la historia, que la vida no ha sido siempre así. Esto es resultado de, y por consiguiente vamos a hablar de regreso a casa. Vamos a hacer una proyección de regreso a casa, el libro de Génesis, el capítulo 12, el verso es el 2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, serás bendito, serás de bendición para todas las naciones, serás de bendición para todos aquellos que te ven. Pero bien, vamos a continuar. ¿Por qué no recordar nuestro primer hogar? La Biblia habla acerca de el primer hogar, ese hogar maravilloso que fue dado por Dios mismo. Creó Dios al hombre, creó también a la mujer, le dio su casa, le dio el lugar donde habrían de habitar. Se dice que el Edén, que fue la casa de nuestros primeros padres, es el modelo de un hogar por excelencia, donde existía un lugar de paz, de armonía entre Dios y el hombre. Se contempla cómo Dios podría venir ante los seres humanos que estaban representados en Adán y Eva, y había una comunicación, yo diría, muy fluida. Era maravillosa, era deseada. El escuchar la voz de Dios, era excelente, pero también era un hogar de acuerdo al plan divino. Era un lugar maravilloso. Era aquel lugar donde Dios deseaba que se perpetuara todas las generaciones. Se contempló como un sitio de amor y de gran esperanza, donde no tendría interrupciones. La felicidad sería eterna. Qué maravilloso nosotros contemplar ese hogar, el hogar de donde venimos, el hogar donde no contemplamos interrupciones en esa felicidad eterna. Ellos trabajaban, por supuesto, pero la pluma inspirada recuerda que no era un trabajo cansador, era un trabajo de mucha bendición, que traía alegría al corazón. No se cansaba ni el uno ni el otro, y era una satisfacción completa. Ese primer hogar fue increíble. Era el hogar donde Dios deseó y desea que usted y yo podamos estar allí. Pero contemplemos lo siguiente, la siguiente visualización que vamos a tener. Vemos ese hogar que fue interrumpido. Hubo una gran pérdida. Los teólogos cuentan que el pecado es un intruso y ellos presentan que el pecado es errar al blanco, pero la Santa Biblia no se complica tanto, sino más bien utiliza unos términos muy positivos, o diríamos muy al punto. El libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando el pecado se introdujo en la raza humana, trajo consigo desastres impresionantes. Adán y Eva pudo contemplar las hojas de los árboles cómo se caían. Pudo contemplar igualmente cómo las flores, que eran radiantes con sus diferentes matices en sus colores, con sus diferentes fragancias, se comenzaban a secar, se marchitaban y se morían. Y eso era una tristeza total. Se implantó a sí mismo la muerte. Debido al pecado, tendría que haber una intervención directa de parte de Dios, dando la gran esperanza de saber que el hombre podría cambiar su condición. Y se instituyó la muerte mediante el sacrificio también de los animalitos. Pero ¿cómo entró el pecado? Ya lo hemos dicho. Adán y Eva infringen la ley de Dios, infringen el mandato de Dios y todo cambia. Yo creo que nosotros estamos en la Amazonía colombiana. Estamos muy al sur de Colombia. Y quiero decirles que hemos tenido algunas dificultades en la conexión, precisamente porque está lloviendo muchísimo. En tierra caliente y tenemos frío, está fresco el día. Son momentos seguramente a veces difíciles donde
Muy poco nos podemos desplazar de un lugar para otro, obviamente sin las incomodidades. Mis apreciados, Adán y Eva experimentaron el cambio, un cambio abrupto. Sí, mis hermanos, ese cambio abrupto que eso puede producir una dificultad grande. Bueno, vamos a buscar la manera de establecer la conexión con nuestro querido pastor Carlos Mario Soto. Aquí estamos. Sí, aquí estamos de nuevo. Mario, adelante. Precisamente. Hemos tenido... Gracias. Estamos hablando de esas inclemencias, ¿no?, que se dan por los climas. Está lloviendo bastante. Podamos continuar. Dicho, el pecado es intruso, echó a perder la felicidad, la armonía que existía en el hogar, que había en nuestros primeros padres. Y hemos visto entonces cómo entró el pecado, cómo la desobediencia trajo consigo una infracción, trajo sus consecuencias. El pecado es violación a la ley de Dios, es traspasar los linderos, es correr los límites, es irnos más allá. Y qué triste, entonces, cómo el pecado se cataloga como un intruso, se erró al blanco, se violó la ley de Dios y trajo consigo el sinnúmero de consecuencias. Pero yo quisiera como hacer un cambio así abrupto y quisiera que tomáramos también un hogar. A veces nos cansamos, parece, de vivir bueno, de vivir en una condición favorable. Adán y Eva infringen la ley de Dios, traspasan los linderos y esto trajo sus consecuencias. Trajo la tristeza, trajo la desdicha. Quiero que tomemos nuestras Biblias. En el libro de San Lucas, el doctor Lucas, en el capítulo 15, el verso 11, presenta también un episodio bastante interesante. Y abro comillas y nos dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él los repartió también. Y no muchos días después, juntándolos todos, el hijo menor se fue lejos de su provincia, en un lugar apartado, y allí desperdició todos sus bienes, viviendo en una forma perdida. Un episodio interesante, un hogar donde está conformado, la Biblia lo relata como un padre con sus 2 hijos. De la madre no relata nada, pero presenta la responsabilidad de un padre amoroso que cumple una labor muy importante, y era amar a sus hijos, proporcionarles absolutamente todo lo que necesitaban. Pero un día hubo un cambio también así muy brusco, y en medio de ese cambio brusco se contempló lo siguiente. El hijo menor le dice: papá, yo me quiero ir. Yo no quiero estar más acá y quiero que me des lo que me pertenece. La Biblia rescata que se fue. Sí, se fue de aquel lugar. Su padre, cabizbajo, le proporcionó todo lo que seguramente le pertenecía a ese hijo. Se lo dio adelantado. No quiso entrar en discusiones, pero este hijo tomó una dirección errada y equivocada. La primera filmina y la primera proyección podemos contemplar a un hombre que se está alejando, que va por un camino. Oh, qué triste cuando nosotros como padres podemos ver que nuestros hijos van por caminos errados y equivocados.
donde entrarán en experiencias que no corresponden, donde entrarán en experiencias de sufrimiento, de desgaste de su propia vida. Y es una condición seguramente muy, pero muy triste. Mis apreciados, el capítulo 15 relata de aquel hombre que se fue, pero la expresión es, se fue y vivió perdidamente. Estamos contemplando dos hogares en dos episodios de seguro. Uno de un episodio de un hogar perfecto, del hogar que sale de las manos del Creador, donde los protagonistas es Adán y Eva, donde ellos tienen también sus leyes, donde hay sistemas allí que ellos no pueden traspasar, pero en el momento en que entran en pecado, todo cambia, todo se transforma. No solamente habrían de sufrir ellos, sino toda la naturaleza habría de sufrir. El libro de Romanos lo presenta por allá en el capítulo 8, la creación gime a una como con dolores de parto y se guarda en la gran esperanza. Parece que el apóstol Pablo relata y retoma la condición de las consecuencias que se dio en salir del hogar, de salir y traspasar linderos, de violar principios, de violar o hacer infracciones a la ley, y eso traería consecuencias. Pero vemos el otro episodio y es el caso de este hombre de la parábola del hijo pródigo. En una forma despiadada se aleja de casa. En una forma inusual pide lo que le pertenece, su herencia, y se va. Yo creo que para Dios Padre fue muy triste ver la condición de la raza humana. Fue muy triste ver la condición como por el pecado se despedazaba todo el proyecto de vida de toda la humanidad. Y eso trajo aflicción y trajo consigo muchísima tristeza. Pero qué bien, vamos a contemplar una expresión interesante, la que nos presenta el libro de Génesis capítulo 4 y el versículo 17. Hubieron hombres que se desviaron del plan de Dios. El mal fue creciendo. Si usted va al libro de Génesis capítulo 6, lo presenta así, pero presentemos exactamente el libro de Génesis capítulo 4, el verso 17. Abro comillas y dice así: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Caín se contempla y es conocido como el hijo primogénito de los hijos de Adán y Eva. Estaba esta generación muy nuevecita, pero el mal predominaba. Ustedes recuerdan la condición de Caín. Era un hombre que era, decíamos esta mañana en la lección, era un cristiano anfibio. Cumplía dos labores ahí a la una. Era un hombre que temía a Dios, entre comillas. Llevaba la ofrenda también. Era un hombre que hacía el culto en la mañana y en la tarde. Se conocía todas las verdades punto por punto, pero no había un corazón convertido. A veces estaba en tierra, como el anfibio, y otras veces estaba en el agua. A veces se iba a lugares que no correspondían y allá, en la ciudadela del corazón, tenía pensamientos inicuos, pensamientos malsanos, pensamientos de ira, de contienda, de sospechas. Tenía una condición no muy favorable, pero jugaba entre esas dos fuentes. Sí, mis apreciados, se dice, construyó una ciudad. Quisiera recordarles, mis apreciados, nunca fue el plan de Dios que los hombres estuviesen allí amontonados en las ciudades, y menos que se construyeran edificios donde estuviésemos allí amontonados. Las ciudades se convirtieron en hervideros de maldad. Las ciudades fueron llevadas a pecado, y en el cúmulo de la apreciación que se da de muchísimas personas, de muchísimas culturas, la maldad crecería. Enoc es conocido también
como aquel hombre justo, del cual la Biblia lo presenta. Hizo lo que correspondía en la forma, diríamos, antagónica de lo que hizo el mismo Caín. Enoc se dice que vivía en lugares solitarios, vivía allá en la montaña, vivía en medio de la naturaleza y allí contemplaba la gracia de Dios. Yo creo que la mayoría de ustedes viven en las ciudades, y esto como para tratar de acoplar y de ir contemplando cómo es nuestra condición hoy. Caín construyó ciudades para que viviese muchísima gente, para que estuviesen allí seguramente juntos, pero en las ciudades se convertirían en hervideros de maldad, lo dice el espíritu de profecía. Vamos a contemplar la siguiente imagen, que es muy interesante, y es a saber, el libro de Génesis, el capítulo 13 y el verso 12, presenta un episodio bastante interesante. Y dentro de ese episodio se habla de una familia que temía a Jehová, una familia que conocía muchísimo de Dios. ¿Por qué no recordar a nuestro hermano Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos. Su padre es conocido como Taré. Taré es conocido como un hombre idólatra, un hombre que adora otros dioses, diferente al Dios de Israel. Pero estando Abraham allí, en una ocasión Dios le dice: no, Abraham, no vivas en un lugar tal. El lugar en el que vives es contaminado. Es un lugar que trae complejidades en la condición de lo que tú deseas de mí. Y le dijo Dios: salga de su tierra y de su parentela al lugar que yo le voy a mostrar. Ustedes conocen la historia. Abraham sale de allí, pero sale también con su sobrino Lot. Lot es un personaje de visión administrativa. Es un hombre de armas a tomar. Es un hombre muy trabajador. Es un hombre que está ahí muy pendiente con su tío Abraham. Trabajan juntos, pero en medio del trabajo seguramente se presentan problemas. La expresión del capítulo 13 y el verso 12, abro comillas, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Oh, este episodio es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Las dificultades que se presentaron no entre la familia, es decir, entre sobrino y tío, no existía. El problema mayormente estaba dado entre los pastores, entre aquellos que estaban para pastorear las ovejas. Se traía a dificultades y eso no sonaba nada bien. Se vio necesario que a veces en las divisiones, que a veces en las separaciones puede ser de gran bendición. Que a veces es mejor ganar batallas corriendo como un cobarde que hacer frente y seguramente estar derrotados. Amigablemente toman la posición que se van a separar, pero de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está allá adentro, en la ciudadela del corazón, igualmente eso se va a ejemplificar. Lot se le dice: tú te vas a ir a algún lugar, pero no al mismo lugar donde yo voy a estar, le decía Abraham. Y se le da la oportunidad para escoger, para irse a un lugar antagónico y contrario. Y la expresión es interesante. Lot habitó en las ciudades, habitó en las llanuras, fue poniendo allí sus tiendas, allí tuvo sus hijos seguramente, y estuvo allá en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son una de las ciudades de corrupción y de gran maldad. Lot pudo estar en aquella inmensa ciudad que seguro fue creciendo, pero en medio de todo ello se contempla cómo entra en un grado de decadencia espiritual, olvidando los principios de la verdad, olvidando a lo mejor lo que había aprendido de su tío, lo que había compartido. Yo sé que aquí hay conmigo muchos hermanos y hermanas que han nacido dentro del evangelio. Y yo espero
que muchos de vosotros no olvidéis la buena semilla que sembró vuestros padres. Muchos de nosotros somos el fruto de aquellos ancianos que hoy día son ancianos. Nos sembraron la semilla del evangelio y muchos son pastores, muchos son obreros, otros están simpatizando con el evangelio y tenemos los hijos, de los cuales hemos conocido estas grandes verdades. No las podemos olvidar, pero quiero dar la connotación y es a saber, Caín hizo ciudades, Lot habitó en ciudades y se acercó a lugares donde había comodidades, donde había seguramente trabajo fácil, donde se podría trabajar consiguiendo dividendos, obteniendo propiedades, teniendo una vida más cómoda y más fácil, pero al riesgo de la pérdida de las propias familias. Ese episodio fue realmente muy triste. Lot amó una vida fácil y yo creo que estoy acá con personas que viven en el campo. Y si yo les pregunto, ¿dónde es la vida más difícil? Yo creo que no me equivocaría en que ustedes responderían, es el campo. Y sí, así es, pero el campo proporcionará salud física y salud espiritual. ¿Por qué no ir a otro episodio? Y es la expresión del libro de Génesis, capítulo 11 y el verso 4. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El episodio del diluvio ya había pasado. La maldad era muchísima y a causa de ello, Dios había colocado de lado toda una generación. Habían quedado tan solo 8 personas. Esas personas, el pueblo antediluviano, se había alejado del hogar. Le había dado la espalda a Dios y por consiguiente había tenido consecuencias. Se alejaron de Dios y la vida fue muy triste. La pluma inspirada, hablando de esos episodios del tiempo del diluvio, se dice que esos hombres eran muy inteligentes, eran de una capacidad intelectual increíble. La pluma inspirada, por ejemplo, presenta casos como los siguientes. No utilizaron las máquinas que nosotros hoy día utilizamos. ¿Y saben por qué, mis apreciados? Porque no las necesitaban. La pluma inspirada presenta que en el diluvio se enterraron grandes obras de arte, nada de comparar con las nuestras. Eran algo increíble, pero en medio de esas grandes capacidades, la maldad crecía, era abrumadora y trajo la destrucción de esa generación. Lot recordaba las situaciones de una vida útil en las ciudades, donde se podría adquirir muchos dividendos, pero igualmente donde podría también darse muchas pérdidas. Quizás ustedes recordarán, retrocediendo un poco, Lot tuvo muchos dividendos, consiguió muchísimas tierras, creció en la parte económica, seguramente tenía una vida de facilidad, pero tuvo una pérdida que fue incalculable, la pérdida de su familia. Se dice que en una ocasión cuando Dios le dijo, salga de allí, sí salen. Ellos salen, pero no de buen gusto. Ellos vivían allí en Sodoma y Gomorra. Y Dios les dice, para que ustedes no participen de la destrucción, salgan de allí. Y sí salen, pero salen medio convertidos. Salen medio tristes y a lo mejor muy tristes. No están complacidos en la decisión que Dios ha dado, porque se habían adaptado a un sistema de facilitismo que era las grandes ciudades donde corrompía el corazón y se alejaban totalmente de Dios. El libro de Génesis, el capítulo 11, el episodio es la Torre de Babel. Ese episodio lo recuerdan muy tangiblemente, lo tienen ahí muy de cerca, y es a saber, muchos habían muerto. Esa generación había desaparecido, pero las nuevas generaciones que habían surgido, ellos tienen una tendencia y es alejarse de Dios, es
buscar soluciones por sus propios medios. ¿Haremos una torre? ¿Nuestros nombres serán reexaltados? ¿Nuestros nombres serán inmortalizados? Y haremos una torre cuya cúspide pueda llegar al mismo cielo. Las ciudades, repito, se han convertido en hervideros de maldad. Han sido hervideros de maldad que han traído consigo las dificultades más impresionantes. Por eso contemplemos la siguiente imagen, que es muy importante, y miremoslo de la siguiente forma. Vamos a avanzar un poco y vamos a mirar esa imagen donde contemplamos que nuestras familias se pierden. Se pierden cuando las circunstancias de la vida no son tan favorables. Y nuestras familias se pierden cuando entran en un proceso de adaptación. La pluma inspirada dice: cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz de amonestación y de instrucción. Como la voz de Lot fue oído en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiese hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aún cuando hubiese vivido en un lugar, esos lugares allá, seguramente alejados. Sí, mis apreciados, fue algo realmente muy triste. Lot perdió a su familia. Vivió en un lugar muy tranquilo, aparentemente, pero el mundo estaba carcomiendo el corazón de las familias. Y casi podríamos decirlo, la familia de Lot tuvo una pérdida muy increíble. Pero quisiese que pudiésemos apuntar y pudiésemos dirigir nuestra mente a entrar de vuelta al hogar. Podríamos hablar de situaciones difíciles en las cuales podemos entrar a unas pérdidas muy impresionantes cuando elegimos mal, pero vamos a hablar de vuelta al hogar. Y quisiera que retomáramos el Nuevo Testamento. El libro es el de los Hebreos, el capítulo es el 9, el verso es el 10. Y vamos a tomar aquella imagen de vuelta al hogar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos que remontarnos por encima, mis apreciados, por encima de las cosas de este mundo. Tenemos que remontarnos por encima de los anhelos, de aquellas cosas que seguramente tanto nos agradan, de aquellas cosas que seguro tanto nos convienen. Y tenemos, desde este momento, tenemos que proyectarnos a lo inmortal y aquello que es imperecedero. El libro de los Hebreos, el capítulo 11, está mostrando grandes héroes de la fe. Entra en un sinnúmero de personajes que entraron a hacer la lista de hombres que fueron de gran bendición, que se proyectaron en contemplar una vida de bendición, que se proyectaron en contemplar un hogar que se había perdido, un hogar que traería esa gran bendición. El capítulo es el 11, el verso 9, presenta: por la fe habitaron como extranjeros en una tierra prometida, como en tierra ajena. Yo estoy recordando en este momento a los hombres que fueron mártires, aquellos que vivieron debajo de la tierra, aquellos que seguro allá se escondieron debajo de tierra y habitaron en las montañas. Allí, dice la pluma inspirada,
tenían sus hogares, tenían sus iglesias y allí tenían inclusive sus cementerios, porque muchos morían estando allí. No prefirieron vivir en las grandes ciudades porque sabían que sus hijos se perderían. Yo estoy casi recordando, hay muchos de nuestros hijos que no están en nuestras vidas. Que muchos de nuestros hijos aman a Dios, pero no están en los caminos de Dios. Y yo temo por mi familia. Yo temo por la familia de mi iglesia. Yo temo por aquellos padres y aquellas madres que oran invenciblemente, incansablemente por esos hijos, para que ellos vuelvan a casa. El ir a las grandes ciudades nos traerá grandes complejidades. El corazón se puede corromper. Nuestra vida puede ir en un decaimiento espiritual. Yo no sé qué tan útil sea cuando en medio de las ciudades contemplamos el bullicio de allá de nuestros vecinos, cuando escuchamos la música, cuando en el hogar está el televisor, cuando no están las peleas, cuando no están los desórdenes sociales, que eso trae aflicción. Estoy recordando a un obrero de nuestra iglesia que me decía: pastor, yo deseo que me saque de este lugar. No quiero estar más acá porque mi hijo, él está muy nervioso. Cuando escucha los bullicios que hay allá en la calle, él se pone nervioso, llora y me ha pedido que lo saque de ahí, que no quiere vivir tampoco en ese lugar. Las ciudades se convertirán en grandes hervideros de maldad, pero muchos que vivimos en las grandes ciudades tendremos que ser. Y por eso debemos de volver al hogar que se hizo y se dio a nuestros primeros padres. Sí, mis apreciados, nuestros primeros padres se involucraron en un hogar de bendición, pero lo perdieron también fácilmente. Quiero tomar una expresión del libro de Evangelismo. La página es las 61 y 62 del año 1913. Escribió lo siguiente: cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre habrá de escucharse la voz de la amonestación de la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males. Si él no hubiese hecho de su hogar en esa ciudad malvada y corrompida, todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubiese vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. ¿Cuántos vivimos en las ciudades? Y creo que la mayoría vivimos en las ciudades. Yo estoy creyendo que Dios nos ha bendecido con esta pandemia. Y por esta pandemia todos estamos encerrados. Y hemos estado reflexionando y hemos tenido temor por nuestras familias. Tenemos temor por nuestra misma vida. Y donde contemplamos que en un momento allí de estar a solas, podemos contemplar que debemos volver a casa. Que tenemos que contemplar puntos infectados de nuestro carácter. Que tenemos que darle solución a nuestra condición espiritual. Pero tengo una gran seguridad: el lugar de estar en las ciudades nos proporciona dificultades. Se nos hace casi imposible poder estar en sintonía con el cielo. Se hace casi imposible nosotros poder volver al hogar edénico. La Biblia habla de Enoc. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de ninguna ciudad mancillada, con toda clase de violencia y maldad, como lo hizo Lot en Sodoma. Se muestra en una forma antagónica dónde vivió Lot y dónde vivió Enoc. Y todos podemos hablar también y recordar a Enoc. Enoc es el hombre conocido como séptimo desde Adán en su generación. Un hombre que predicaba la palabra, que se veía como se alejaba de los lugares de grandes bullicios,
y se iba allí a orar con Dios. Estaba en una armonía, en una contemplación con Dios, pero no se olvidaba también de aquellos ciudadanos que tenían grandes necesidades espirituales. Bajaba todos los días del campo y hacía también movimientos de avanzada. Predicaba la palabra, venía a las ciudades, les predicaba a viva voz, pero igualmente en las horas de la tarde también se alejaba. De Enoc se dice que Enoc fue traspuesto al cielo. Dios se lo llevó. Un día entre ese ir y venir, Enoc desapareció. El hermano Enoc no volvió a la ciudad. Ese que les predicaba, que les amonestaba, ya no estaba con ellos. Dios se lo había llevado al cielo. Una escritora norteamericana lo presenta así, lo pudo ver en un tercer cielo, lo pudo ver allí disfrutando de la gran bendición. Fue el fruto de la reflexión, de las buenas decisiones, de un bienestar, de un carácter formado conforme al carácter de Dios, y por consiguiente su resultado fue que Dios lo traspuso allí al cielo. Fue llevado al cielo para poder contemplar la majestad de Dios. Hay un mensaje que es predominante, que quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Está en un libro que es conocido como Bocetos de la vida de Elena G. White. En la página 409 y 410 de 1906, ella escribió algo muy interesante. Óigase bien, hace más de 100 años se escribió esto. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos, inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve de todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia de Dios. Yo creo que muchos de nosotros salimos a las carreras a nuestros trabajos. A veces no nos queda casi ni tiempo de orar. A veces hacemos una oración por costumbre, pero no estamos en sintonía con el cielo. Y todo el movimiento de las ciudades nos lleva a estar esclavizados. Estamos esclavizados de pagar los servicios en la casa, de agua, de luz, de tantas cosas. Yo conozco hermanos que viven en los campos y, por decirlo así, Quinchía, Risaralda, donde tenemos la escuela misionera, siempre doy esa propuesta cuando estamos en congresos. Hermanos, no se preocupen, yo voy a pagar el agua. ¿Y sabe por qué lo digo? Lo hablo en una forma coloquial, porque allí no se paga ni un céntimo para el servicio de agua, porque la escuela está en el campo. Allí está en medio de la naturaleza y aquellos recursos naturales sobreabundan. Pero aquí en las ciudades estamos esclavos. Oh, qué triste cuando podemos contemplar que nuestros hijos van creciendo en medio de las grandes maldades, en medio de las grandes concupiscencias. Y por eso, Elena G. White fue la que escribió esta expresión, donde insistentemente por 3 veces en este texto escrito dice: salid de las ciudades. Es como si ella viese un gran peligro dentro de los creyentes e insistentemente dice: salgan. Habrán desastres naturales, habrán terremotos, habrán inundaciones, habrán desórdenes sociales, se escuchará por doquier la maldad que crece en una forma abrumadora, y esto no nos favorece para poder prepararnos para el encuentro con el Señor Jesucristo. En esta pandemia nos ha llevado a un grado de reflexión. Y yo sé que hay conmigo muchas personas que hemos pensado en salir al campo, pero como el tiempo me va corriendo, quiero decirles, sería que Elena G. White pudo escribir algo de qué señales habrían cuando debemos de salir al campo. Y yo tan solo quiero recordarles, cuando se establezca la ley dominical, será el tiempo de huir de las ciudades, pero el momento para salir de las ciudades es antes de la ley dominical. No es lo mismo usted salir de las ciudades tranquilamente, con propósitos, con proyecciones fijas, en el objetivo fundamental
de poder aliviar las cargas espirituales de vuestros hijos, en poder proyectarte a formar caracteres para el cielo, en poder llevar una familia que habrá de crecer y la habrás de edificar y de construir también para presentársela al cielo, que en los momentos cuando venga la ley dominical y será tiempo es de huir, de salir apresuradamente. Yo creo así, que esa experiencia la pudo vivir Lot. Lot no estaba preparado para salir. Los ángeles le insistían que saliera y veían en Lot una cierta pereza de salir. No le veían muy a gusto. Lot estaba ya acostumbrado a vivir en las ciudades. Tú y yo estamos acostumbrados a vivir en las ciudades, pero recuerda el mensaje del Señor. Salid de las ciudades, salid, porque habrá una tal confusión que cuando ya tú quieras salir, a lo mejor ya será un poco difícil. Estoy recordando al doctor Lucas en su libro, cuando presenta la condición de los judíos cuando estaban allí en Jerusalén. Se les dio una señal también, se les dijo, cuando ustedes vean que los ejércitos están rodeando la ciudad, es tiempo de salir, es tiempo de salir. Algunos fueron un poco remisos, algunos no dieron cuidado, no dieron una avanzada de salir de las ciudades, se quedaron allí. Y quiero decirles, la historia nos cuenta que por no obedecer la voz de Dios, por no estar apercibidos de las señales que habían sido dadas para salir, ellos experimentaron canibalismo, experimentaron necesidades impresionantes. Las madres tomaban también a sus hijos y los negociaban y decían, bueno, alimentémonos con nuestros propios hijos, y sorteaban a quién le correspondía primero. Y fue una condición muy, muy triste. Estoy seguro que si nosotros somos remisos en la salida de las ciudades al campo, llegará el momento en que ya será difícil. Sufriremos increíblemente. Estoy tratando de contextualizar el texto como tal, y es a saber, nuestra vida debe de ser de decisiones. Debemos de tomar decisiones prestas. Tenemos que tomarlas antes que sea demasiado tarde. Y por eso contemplemos una expresión bastante importante. Es lo que nos presenta que a pesar de las aflicciones y las grandes tristezas que se ven en el mundo como consecuencia del mismo pecado de haber infringido la ley del Dios Todopoderoso, contemplemos el Edén que habrá de ser restaurado. El Edén tendrá que ser restaurado. La invitación es que podamos volver a casa, que podamos reflexionar sobre nuestra condición espiritual, pero que podamos tomar decisiones prestas, podamos tomar decisiones de bendición. Quiero abrir un libro que se llama Hogar Cristiano. Y en ese libro habla sobre el Edén restaurado. Y en ese Edén restaurado presenta que el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fue expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuyas entradas estaba vedada por los vigilantes de los ángeles, que seguro tenían una espada desenvainada y no podían entrar allí. En la puerta del paraíso estaba custodiada por querubines que revelaban su gloria divina. Allí iba Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia en aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. El episodio que presenta acá es la condición de nuestros primeros padres, donde se les invita también a volver a casa, donde ellos podrían contemplar el Edén perdido, donde lo podían ver tan solo de lejos,
donde podrían contemplarlo ahí muy de cerca, pero no podían entrar. El pecado había traído sus consecuencias y había traído consecuencias muy funestas. Se podrían estar cerca de la puerta, podrían seguro contemplar de lejos el árbol de la vida, podrían contemplar las bellezas de ese hermoso Edén, pero no podrían entrar. Se dice, Dios creó la tierra para que fuese morada de seres santos y felices. Ese propósito se cumplirá cuando, renovado por el poder de Dios y liberada del pecado y de la tristeza, llegue a ser la patria eterna de los redimidos. Oh, qué gran añoranza, la gran añoranza de saber que el Edén habrá de ser restaurado, que podremos volver a casa, que podemos pensar, sí, bajo la promesa que Dios nos ha dado, que podemos volver allí, que podemos volver a Jesús, que podemos contemplar su acompañamiento, que podemos visualizar sus consejos, que podremos contemplar al hermoso Jesús que nos espera con sus brazos abiertos. La tierra habrá de ser renovada. Mis apreciados, hemos de volver a casa, pero la decisión la tomas tú y la tomo yo. Tendremos que cambiar de sistema de vida. Y quiero hacer el llamado en este momento, y es a saber, los que vivimos en las grandes ciudades, debemos de volver a casa. El futuro no está en las ciudades, el futuro está en ir a aquel lugar, al campo, donde podemos contemplar la voz de Dios, donde podemos ver cómo se siembra la semilla y podemos ver ese poder maravilloso, donde podemos sembrar la semilla en la gran esperanza de saber que dará sus frutos, donde tendremos en muchas ocasiones que doblar nuestras rodillas para decirle, Dios, por favor, envía las lluvias para que refresque la semilla, para que refresque la tierra y ésta pueda germinar. Y seguramente clamaremos a Dios de día y de noche, donde abriremos los espacios para estar en familia, donde abriremos los espacios para estar en comunión los unos con los otros. Y podremos entonces saber que nuestra vida será de gran utilidad. Hay una gran pregunta. Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿dónde estaremos? ¿Tendrás tú aquella casa cómoda que te ha tenido un costo muy alto, de la cual le das un grado de preferencia y de seguro te abstienes de muchas cosas, aún para aliviar las cargas de los más desafortunados? ¿Será que la conservaremos como tal? Mis hermanos, tiene que haber un cambio de paradigma. Cuando venga el Señor Jesucristo, de seguro, muchos de esas propiedades que hemos adquirido con tanto esfuerzo, tendremos que deshacernos de ellas, porque contemplaremos al dulce Jesús que habrá de llegar. El mundo estará en una conmoción total, pero qué importante poder ir a ese hermoso Edén, poder contemplar la maravilla de Dios, poder contemplar sus proezas, y esa la contemplamos en el campo, no en las ciudades. Quisiera a manera de reflexión decirte, querido hermano y querida hermana, ir al campo, salir de la ciudad al campo, no habremos de salir para solucionar nuestros problemas. Porque la salida al campo y el vivir en el campo está acondicionado con un propósito. Dios lo ha proporcionado con un propósito, y es la edificación del carácter. Es la edificación de nuestra vida. Es la proporción de colocarnos en las manos de Dios y colocarnos en el lugar donde Él nos puede alcanzar. Es colocarnos en el lugar más cercano, donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos escuchar de sus consejos. El campo ha sido dado para los hijos de Dios como un proceso de formación, como un proceso de educación. Y cuando lo podamos concebir así y podamos visualizar las dificultades que proporciona el vivir en el campo,
podríamos decir, Señor, gracias, porque tú nos capacitarás para ser verdaderos hijos de Dios. Mis apreciados, quisiera que volviésemos al libro de Hebreos, el capítulo 11. El libro de los Hebreos, el capítulo es el 11. Aquellos hombres vivieron como peregrinos y advenedizos. Vivieron allí teniendo la seguridad que la ciudadanía no estaba sobre esta tierra, que el lugar propio de armonía y de bendición sería el cielo. Y por lo tanto, contemplaron que este cuerpo de muerte se podría acabar, podría desfallecer, pero tan solo habría un Edén que tendría que ser restaurado. Un Edén que sería la gran bendición para un pueblo, para el pueblo de Dios. Y qué maravilloso poder saber que Dios tiene un objetivo con toda la humanidad, y es que volvamos a casa, que podamos ir al objetivo con el cual Él nos creó. El Edén está reservado y dice, será doblemente restaurado. Está guardado. Ni siquiera quedó en esta tierra, porque seguramente Dios lo colocó de lejos de la capacidad de que el ser humano pudiese entrar. Pero lo que dice la pluma inspirada es, está renovado para todos aquellos que podamos aceptar también sus dichos. Mis apreciados, volvamos a casa. Volvamos a casa como lo hizo el joven rico. Volvamos a casa como aquel hombre, aquel hijo pródigo que pudo contemplar que los resultados de sus decisiones no eran las mejores y se proyectó de volver a casa. Volvamos a casa aquellos que han salido de la iglesia, mis apreciados, por muchas razones, por culpa mía, por culpa de un pastor, de un misionero, por culpa de la iglesia. A ese querido hermano y a esa querida hermana, a ese querido joven, les invito, volvamos a casa. Volvamos a casa, mis apreciados, en ir de las ciudades también al campo, donde Dios tiene un objetivo de restaurar nuestra vida, pero también de proporcionarnos una visión clara de lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Volvamos a casa para que podamos experimentar el poder de Dios. Los hombres del ayer experimentaron que estaban como peregrinos y advenedizos, que una vida buena, una vida saludable no estaba en las ciudades, sino que estaría en el campo. Que Dios nos bendiga para comprender la voluntad de Dios, donde como el hijo pródigo, el Padre está con los brazos abiertos para recibirte y para darte la bienvenida. Dios te bendiga para que podamos volver a casa y podamos honrar el nombre de Dios, es mi deseo. Amén.